y Yari Aguilar, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la organización Soluciones Prácticas. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Once de la mañana con 33 minutos. Conversamos con Ilyari Sanguinetti, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la organización Soluciones Prácticas. El año 2015, el año pasado, cerca de 1,5 millones de peruanos fueron afectados por desastres. Aquí existe la creencia de que los desastres afectan a unos poquitos, ¿no? A los pocos transeúntes o choferes que transitan cuando cae un huaico y algunos incidentes más. 1,5 millones, el 5% de la población del Perú afectada por desastres naturales. ¿Cómo hacer para prevenirnos? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué tal, Ilyari? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el Perú es un país altamente expuesto, para empezar, ¿no? Así es, efectivamente. Por circunstancias geográficas, naturales, geológicas. Por las características geográficas del país, Perú está altamente expuesto. Bueno, en primer lugar, lo que todos conocemos está justamente en el choque de dos placas, por eso es que somos un país sísmico, pero también estamos expuestos, por ejemplo, a fenómenos como el fenómeno del Niño, que genera lluvias extraordinarias, tenemos heladas, friajes en la selva, inundaciones, y estas realmente afectan a gran parte de nuestra población, como tú ya lo mencionaste, año a año. Ahora, frente a ello, la respuesta del Estado es suficiente, me imagino que en absoluto. Bueno, con los años el trabajo del Estado ha ido mejorando enormemente. ¿Sí? ¿De verdad? ¿O lo estás diciendo por darle un cumplido al INDES y demás? No, en verdad sí. De hecho, desde el 2011 existe la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en la que se ve que no solamente... ¿Pero eso es un saludo burocrático o tiene impacto real? Porque antes se trabajaba solamente para atender la emergencia, es decir, cuando ya había el problema... Se procedía, se activaba el sistema, ¿no? O había todo ese trabajo de preparación que es importante, pero no es suficiente, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los simulacros, identificación de zonas seguras, primeros auxilios, entre otros. Sin embargo, desde el 2011 se está dando mucho énfasis a trabajar en las causas que generan las condiciones de riesgo, ¿no? Entonces está trabajando ya desde las condiciones de desarrollo para reducir justamente este riesgo y reducir que haya tantas poblaciones expuestas. Ya, pero ¿en dónde, por ejemplo, se ha hecho un trabajo eficaz de prevención? Bueno, en los últimos años, por ejemplo, el gobierno está dando mucho presupuesto para, por ejemplo, hacer inversión pública en obras como muros de contención, por ejemplo, en muchas zonas. ¿Sí? Contención de zonas de ríos, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo. O sea, sí hay un trabajo real. Hay un trabajo. Pues... Lo que pasa es que también hay que pensar cuántos años. Claro, está abandonado, totalmente abandonado. Hay todo un proceso. Es que tenemos que pensar que no solamente es reaccionar mejor a la emergencia, sino también, por ejemplo, fortalecer las capacidades de la población, sensibilizar a la población sobre el problema, fomentar el trabajo de la población con las autoridades para generar una real gobernanza en las localidades y sobre todo algo sumamente importante, la planificación, ¿no? Antes esta información tan valiosa como saber cuáles las zonas de mayor sismicidad, ¿no? O más afectadas en caso de un sismo no se conocía, o mejor dicho, no se manejaba a nivel de las autoridades, ¿no? Entonces, poner a disposición de las autoridades el mapa de microzonificación sísmica y que esta además sea utilizada. O sea, por ejemplo, todos los alcaldes de Lima ya saben cuál es la... Eso es lo importante. Todos los alcaldes de Lima ya saben cuál es la topografía sísmica de sus jurisdicciones. Hecho, esta información producida por Sismita es pública, ha sido entregada a los gobiernos locales, y te pongo el ejemplo de Caraballo, que es uno de los distritos en los que la ONG Soluciones Prácticas viene trabajando. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué han hecho ahí, por ejemplo? Han sacado una resolución municipal en la que, de acuerdo al mapa de microzonificación sísmica, se dan las visaciones de los planos de las áreas urbanas, ¿no? Es decir, yo no te voy a dar ni colegios, ni clínicas, ni postas médicas en zonas de altísimo riesgo. Si tú no estás de alto riesgo dentro del mapa,
no te voy a dar la autorización. Ese es un claro ejemplo. Ya está funcionando así. Sí, no, esa resolución ya existe. Entonces, en función de esa resolución, es que ya se está haciendo el trabajo. Y así como en el caso de Caraballo, en otras zonas del país ya se está trabajando así. Hay mucha más auditoría de cómo los gobiernos locales vienen haciendo sus funciones, además, ¿no? No solamente está el sistema nacional, que tiene una responsabilidad, sino es que además se ha descentralizado las funciones de tal forma que los gobiernos regionales, provinciales y locales también participen e incorporen de forma transversal en todos sus procesos de desarrollo la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Si nosotros hacemos ya, pero fuera de Caraballo, que ha tenido que ha tenido la bendición de toparse con ustedes, el resto del país está en nada. Bueno, yo no te diría que en nada. Vemos también ejemplos como en Callao, Lima Metropolitana también a través de programas municipales ha tenido trabajo fuerte en tema, por ejemplo, de laderas, ¿no? Para reducir los riesgos en esta zona. Pero en Arequipa, por ejemplo, donde nos escuchan, somos primeros en sintonía en Arequipa, se sigue construyendo en las ahí denominadas torrenteras. Sí. Y no salen de ahí. Es verdad. Y cada vez que hay un hueco, se los vuelve a llevar. Sí. Ahora, ahí también... Chosica, lo mismo. Ahí también, a nivel del gobierno nacional, se ha salido una ley de reasentamiento en caso que las zonas de alto riesgo sean no mitigables, es decir, que no puedo hacer mayores obras para reducir el riesgo que existe, ¿no? Entonces, sí hay procesos, por ejemplo, en el caso de Belén, el gobierno nacional está llevando a cabo todo el proceso de reasentamiento de las poblaciones que año a año veían inundadas y melladas las condiciones de vida, ¿no? Entonces, sí se están haciendo. Ahora, como te mencioné anteriormente, la situación era tan desbordante, tenemos condiciones de riesgo en todo el país que es difícil que se haga de una sola en todos lados. Además el riesgo mayor del que todos tememos es un gran sismo y las consecuencias que eso generaría, no solamente en cuanto al fenómeno propio, sino los efectos que trae un tsunami, etcétera, dependiendo si ocurre en la costa. Todos los expertos coinciden que estamos pues remotamente bien preparados. O sea, no hay posibilidad, como están dadas las cosas, de no tener un número sustantivo de muertos si ocurre un terremoto de esa magnitud. Sí, es verdad. Lo que justo te iba a decir, hay que recordar que esta ley es del 2011, es decir, tiene 5 años. Y eso, para que cale realmente en los procesos de desarrollo, implica todo un proceso de trabajo con la población, con las autoridades, para que haya una sensibilización. Si nosotros comparamos con un caso como el de Japón, donde la población hace muchos años viene siendo sensibilizada, y vemos los resultados ahora. Pero algo tan sencillo, por ejemplo, ¿cuál es el mayor riesgo de un terremoto en el Perú? Que ocurra en la costa, a pocos kilómetros de la costa, y que esto ocurra a las 12 del día del verano, con 1 millón de personas en la Costa Verde, sin posibilidades de escapar. Por lo menos que se empiece por la Costa Verde, o sea, no hay otro escenario de tan alto impacto como un tsunami en verano a las 12 del día en la Costa Verde de Lima y Callao. Ese es el peor escenario. Pero yo te diría que muchas de las zonas costeras no se hace nada. Tienen sus planes de evacuación. Sin ir muy lejos, pero son un chiste. Bueno, pero... O sea, entre Chorrillos y Miraflores solamente hay 2 Armendáriz y Chorrillos. Las del medio, la bajada del puente de Barranco, por ahí no se va a poder salir en caso de un terremoto. Porque va a ser una lluvia de piedra. Ahora, hace unos años se estaba implementando todas las zonas de evacuación de esa área y es trabajo al final de los gobiernos locales para que se prosiga, ¿no? Pero te pongo el ejemplo del Callao, de la punta, el trabajo con la población es increíble, o sea, se trabaja con toda la población, se practica, no solamente hay evacuación, hay evacuación vertical, han puesto almacenes, se está haciendo trabajo, en Arequipa también en zonas también se está haciendo trabajo, como te digo, no se va a cambiar la realidad de un momento a otro, pero se está haciendo el trabajo. Lo más importante es involucrar a la población en ese proceso y justo... Ya, pero este tema de la Costa Verde, yo siempre insisto en él porque yo reitero, para mí es el peor escenario, es ese. No es tanto el sismo per se que va a traer víctimas, sino un tsunami en la Costa Verde en verano. ¿De quién depende? ¿De la autoridad autónoma, del alcalde de Lima? ¿De quién depende eso? Bueno, en ese caso yo te diría en la autoridad de Lima, ¿no? Sí, definitivamente. Pero llámenlo Castañeda. Pero también tiene un rol importante los gobiernos locales. No hay que olvidarnos que la Costa Verde está integrada por varios gobiernos locales que también tienen una responsabilidad
sobre su territorio y la población que esté. No es como tú dices, es un escenario conocido, y no solo en la Costa Verde, sino en muchas de las playas de Lima, ¿no? Y como te digo, en varios distritos sí se viene trabajando este tema. Te quería mencionar un poco el trabajo que viene haciendo Soluciones Prácticas. Exitosa. Como sabes, es una ONG que viene trabajando hace 30 años en el país el tema de reducción de riesgos de desastres. Y tenemos diferentes experiencias, no solo las de Caraballo, sino también, por ejemplo, de la del proyecto Aliados Anti-Inundaciones, que trabaja en la cuenca del río Rímac y del río Piura, para trabajar el tema de inundaciones específicamente, porque si bien siempre hablamos del tema de sismos... Bueno, el Rímac casi no se desborda o se desborda. Bueno, pero tiene problemas asociados como los huaicos, ¿no? Entonces, hay que recordar que en el país las inundaciones también causan... ¿No hay manera de evitar un huaico o sí hay manera? Afectación a la población. ¿Hay Sobre manera? los huaicos. Yo te diría que es como el río, ¿no? El huaico tiene su cauce, ¿no? Si nosotros conocemos ese cauce, lo ideal Va a volver a hubiese pasar. sido Nunca construir ahí. no ocupar No, pero me la refiero a zona. esto que se habla de reforestar, que los huaicos son producto de que la cuenca del Rímac dejó de ser un bosque como era antaño y ahora es zona desértica porque se taló, se quemó, en fin. ¿Es verdad o es un mito? De que si yo reforesto toda la cuenca del Rímac, evito los huaicos. Bueno, hay que recordar que también estamos en una zona que tiende a ser árida, ¿no? No es que va a crecer un bosque como en la selva. La cuenca del Pacífico es árida, a diferencia de la cuenca del Atlántico, que es la que da hacia la selva. La reforestación efectivamente va a ayudar a que no se erosione tanto el suelo y se genere la masa de lodo y piedras. Claro. Va a reducir. Habrá huaiquitos, digamos. Exacto, pero también hay que complementar, ya que hay población en la zona, hay que complementar con otro tipo de obras para ayudar a minimizar los efectos que puede generar una avalancha, ¿no? Por ejemplo, el Estas trabajo mallas. que se estuvo haciendo, las mallas. ¿Ya se colocaron, no? ¿O no? Sí, se han colocado. Ya están colocadas. Las mallas, o por ejemplo, los muros de dispersión, gaviones, etcétera. Pero eso no es todo. También hay este encauce del huaico, y lo más importante, yo te diría, es preparar a la población. Porque tú puedes tener las mejores obras y la población no sabe qué hacer, cómo evacuar, a qué zonas hacer, que no esté organizada, que si hay alguna emergencia mínima sepa cómo atenderse, que no haya una conciencia de autoayuda. Entonces igual estamos mal, ¿no? La población es la primera que puede hacer algo por sí misma. Pero somos un país poco preparado, poco consciente de la prevención. Pero justamente... Yo tengo parte amigos del que me dicen, no, trabajo yo tengo mi mochila de emergencia. ¿Y desde hace cuándo? Hace 5 años la tengo. Esa mochila ya venció, ya mejor que Bueno, pero se va a morir intoxicado. Estamos poco más. acá, tienen la mochila de emergencia, ¿no? Yo sí tengo. Ah, Yo sí perfecto, tengo. me parece Y tengo no muy solo bien. para mí, sino hasta para mi familia. Para eventuales visitas. Tengo 2 o 3 ya, entonces adicionales. hasta un almacén. Una dotación ahí, tengo unas me parece 8 muy mochilas. bien. Claro, pero... Y las incluso- renuevo, pues, porque hay que renovarlas. Yo te diría que no es solo el hecho de tener la mochila, Exitosa. es saber que esté en un lugar bien ubicado, donde Fácil al momento de- de evacuar la pueda coger, que esté con los insumos actualizados, digamos, que no estén guardados muchos tiempos, que no estén pasada la fecha de caducidad. Los famosos simulacros, ¿porque nos sirven para algo? Yo creo Yo que soy sí. bien crítico de los simulacros. Yo creo ¿ah? que sí, yo he visto simulacros, y no es porque yo haya trabajado ahí, pero en Caraballo, de hecho, el simulacro anterior, que se realizó el 16 de junio, se hizo una gran movilización de la población, Simulacro de sismo. un simulacro de sismo, que realmente fue un ejemplo de cómo la población puede coordinar con las autoridades locales. Y en este caso también se tuvo la participación de el INDECI, de las autoridades No, al INDECI le encanta hacer simulacro. de primera respuesta, como son los policías, bomberos, y se hizo un muy buen trabajo. Que hay cosas por mejorar, pero es un muy buen inicio, y de hecho hoy día va a haber... Ya, pero también por ejemplo, un simulacro un no, trabajo en no Lomas de debería Caraballo. suponer el corte de líneas telefónicas, el corte de luz y el corte de agua inmediato, que es lo que va a ocurrir si ocurre un sismo. Sí, sí. Y mientras eso no ocurra, pues no estamos preparados, porque la gente dice, no, un sismo, yo salgo corriendo y ahí me voy a metro y me compro mis provisiones. No, pues no va a haber metro. Bueno, pero... No va a haber manera de transitar. Las calles van a estar hechas un desastre. Eso no, para eso no estamos preparados. Bueno, pero por eso hago énfasis nuevamente en el tema de la preparación de la población y de las autoridades. Siempre se le echa la culpa a las autoridades, que ellos son los que tienen que estar preparados, y es cierto, ellos tienen que estar preparados, tiene que haber todo un plan, hay un plan a nivel nacional,
pero si la población no tiene la capacidad de responder por sí misma, estamos en nada. Y un dato interesante, por eso ejemplo, en Haití un sismo de 7 grados mata a 300.000 personas, en Chile uno de 9, no pasa nada, mueren 5. Sí, un dato interesante, se dice que el 80% de la población se salva en las primeras 48 horas. Entonces, si nosotros estamos esperando a que venga la autoridad que tal vez no tiene cómo llegar, o la autoridad nacional o la autoridad internacional, pasa mejor vida. Uno tiene que asumir que durante 2 días va a estar solo. ¿No? Hay un principio de corresponsabilidad que tenemos todos los peruanos, todas las personas que asumir, ¿no? Y no solo ante sismos, porque yo siempre insisto, es verdad, el sismo probablemente afecta a todo el país, pero no solo hay sismos en nuestro país, ¿no? Hay inundaciones, hay deslizamientos, hay incendios, o sea, hay eventos más recurrentes que el sismo, ante los cuales no siempre estamos preparados, ¿no? Y Lima es un ejemplo de eso. Lima siempre piensa en el sismo, en el tsunami, sí, pues, estamos pero hay que pensar qué cosa, lo más reciente, lo que pasa todos los días, son incendios por las malas condiciones eléctricas y la precariedad de las viviendas, ¿no? Por algo tan simple. Yo no quiero ni imaginarme un sismo. Lluvias. Solamente la cantidad de incendios que se producirían con un sismo en Lima desbordaría 10-1 la capacidad de los bomberos. Con una lluvia más allá de lo normal, porque hay muchas zonas donde las instalaciones eléctricas públicas están en muy malas condiciones, la de las viviendas también, y eso ya generaría un incendio. Lo otro, en el 2002-2003 hubo un fenómeno del Niño Pequeño que pasó totalmente desapercibido, pero generó lluvias en Lima. Las consecuencias, grandes deslizamientos, que bloqueó, por ejemplo, toda la carretera a Canta. Pérdida de viviendas, estábamos en pleno verano en esa época, colapso de silos, probabilidad de infecciones al día siguiente en un verano en febrero, te imaginarás. Entonces, yo creo que también y ni hablar del tema de la seguridad, porque no es que vamos a estar en una ciudad pacífica, va a haber saqueos. También. Y todas las olas de violencia que algo así va a generar, o sea. Ahora, lo que sí te están ahí guardados los patrulleros, que los saquen, ojalá no haya un terremoto y después esté con los patrulleros guardados ahí. Lo que sí te puedo dar fe es que, por ejemplo, actualmente la Municipalidad de Lima Metropolitana tiene su plan de operaciones de emergencia. Algo está haciendo bien Castañeda. Claro, de hecho, la cooperación internacional cumple un rol muy importante en la asesoría de los gobiernos locales. Y lo interesante es que está coordinando con todos los gobiernos locales, están haciendo un árbol de comunicaciones para que todos participen activamente en caso sea una emergencia. Nuestra ciudad es tan grande que una autoridad sola no puede asumir la responsabilidad. Tiene que haber coordinación, que es uno de los temas más importantes. Muchas gracias a Iyari Aguilar, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la organización Soluciones Prácticas.